Este mes, más precisamente el 9 de mayo, se ha celebrado el Día de la Victoria. ¿Qué es el Día de la Victoria? Y el Día de la Victoria es justamente la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi. Y el 9 de mayo, hora de la URSS, 8 de mayo, hora de Alemania, fue cuando se firmó la rendición incondicional de parte de Alemania. ¿Sí? La firmó el general Wilhelm Keitel y del lado ruso lo teníamos a Georgy Zhukov, ¿sí? Que fue el general que comandó la entrada del ejército de la URSS, el ejército soviético-alemana, entrada que empezó en enero, cruzando Polonia, y en abril ya estaba en Alemania, más precisamente en Berlín, ¿no? La batalla, lo que se llama la batalla de Berlín, se desarrolló entre el 19 de abril y el 2 de mayo. ¿Sí? Entonces nos parece una fecha importante porque además este año se cumplen 80 años, justamente se cumplen 80 años, y este día se celebró en toda la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, y al desmembrarse la Unión Soviética, dejó de celebrarse, y en algunos países ex Unión Soviética también, pero a partir de la llegada de Putin se vuelve a celebrar y pasa a ser un día sumamente importante en la Rusia actual y en algunos otros países del área también. Para esto tenemos ya un más que habitual compañero de ruta de crítica dialéctica, como es Claudio Sussman, quien es profesor, quien es sociólogo y profesor en varias materias de la carrera de Sociología de las Facultades Sociales de la UBA. Con él hacemos las tertulias, pero también hizo un par de programas, lo tenemos siempre para las cuestiones geopolíticas y de historia contemporánea. Tuvimos un par de programas con él de la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre el jacobinismo, sobre geopolítica del Atlántico Sur, sobre la historia de la URSS. Es un gran conocedor de esos temas. Así que otra vez, bienvenido Claudio, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Muy bien. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este día? Bueno, primero y antes que nada, hay que decir que cuando se habla del pasado, siempre se habla desde el presente. Todos los historiadores lo saben. Hablamos siempre desde el presente. Cuando discutimos sobre el pasado, en realidad muchas veces estamos discutiendo sobre el presente. Y en estos días, la discusión sobre el pasado tomó algunos giros bastante interesantes e importantes en el contexto de la guerra, lo que hemos caracterizado justamente en los videos que vos mencionabas anteriormente, la guerra proxy entre la OTAN y Rusia, que se libra sobre suelo ucraniano, es decir, sobre antiguo suelo soviético. En el marco de esa disputa por el pasado, que es una disputa ideológica por el presente, es que llegamos a esta fecha que se conmemora nuevamente la victoria de la URSS y de los aliados sobre la Alemania nazi, pero que es una victoria que siempre estuvo como encubierta, disfrazada, ¿no? Sobre todo en Occidente. Y hay discusiones sobre la significación, el papel que jugó cada uno. Yo pertenezco a una generación que se formó desde pequeño mirando la televisión y viendo películas de guerra. Veíamos películas de guerra y series de guerra. La más conocida era Combate, por ejemplo, pero un montón de películas donde más o menos uno veía y ya se iba formando la idea de que en general los alemanes eran los malos, pero lo cual era cierto, pero además de malos eran muy tontos, y caían como moscas. Esto no es tan del todo cierto. Y los norteamericanos en general en las películas estaban en inferioridad numérica y a base de ingenio y coraje y simpatía, terminaban ganando. Siempre ganaban los buenos.
Entonces uno ya más o menos iba identificando, los norteamericanos eran los buenos, los alemanes eran los malos, en algunos casos también los japoneses, porque algunas de estas películas transcurrían en el Pacífico. Y la guerra en el este y el llamado Frente Oriental era una nebulosa, una cosa lejana que no se mencionaba, que no se veía. Por supuesto que en la Unión Soviética se filmaban películas de guerra sobre la Segunda Guerra, pero no llegaban a nosotros. Entonces, la visión de la guerra que teníamos nosotros era la visión idealizada que había instalado el aparato, podríamos llamar hollywoodense, donde los norteamericanos siempre eran los héroes. A veces, cada tanto aparecía algún inglés o algún francés, pero en general eran ellos los que llevaban el peso de la lucha. Perdón, quiero decir, muy buenas películas se hacían del lado de la URSS, se siguieron haciendo después sobre la guerra. Hay unas películas hermosísimas. Algunas de ellas, si no puedo dejar de pasar el chivo, están en nuestro canal de cine. Perdón que te interrumpí. Sí, hay una muy particularmente dura sobre la mirada de un niño, ahora no me acuerdo el título. Está toda la película filmada desde la perspectiva de la mirada de ese niño. Uh-huh. Que está considerado una de las mejores, muy, terriblemente dura. Bueno, dentro de esa imaginaría que se fue armando, yo encontré hace un tiempo un meme que circulaba en las redes que era muy gracioso, a mí me causó mucha gracia, que era cómo fue la Segunda Guerra Mundial según Netflix y los norteamericanos. Y ahí vemos la imagen número 1. Acá está. Esta imagen son los soldados soviéticos que tomaron el Reichstag, se suben a lo que queda del Reichstag alemán en Berlín y ponen su bandera. Bueno, en este meme que circulaba decía cómo sería la Segunda Guerra según los Estados Unidos y según Netflix, porque la verdad es que los norteamericanos y los occidentales en general creen que fue Estados Unidos quien ganó la guerra. Uh-huh. En el sentido que fue el que entró a Berlín, plantó bandera, como fueron a la Luna y plantaron la bandera ahí. Y esto obviamente es una ironía, es un chiste, es una burla sobre esa visión que en general tienen. Vamos a la imagen 2, que es la verdadera. Circuló bastante esa con la bandera yanqui. Sí, bueno, No esta es la... Claro, no tanto como esta, pero la anterior circuló bastante. Bueno, esta circula menos. Esta se ve bastante menos. Ahora con las redes... Bueno, en determinados círculos me refiero, sí. Sí, bueno, esta con las redes ahora puede ser que se vea un poco más, pero es una cosa que en general en las revistas, en las publicaciones, en los diarios, en la época pre-internet, no aparecía nunca. No, sí. Claro, yo me refiero últimamente en las redes, sí. La que sí se veía y era más identificable es la foto número 3. Ahí vamos. Ah, claro. Los soldados norteamericanos, después de triunfar en la terrible batalla de Iwo Jima, plantando su bandera. Incluso hicieron un monumento reproduciendo la imagen de esta foto. Bueno, Clint Eastwood no hace tanto hizo esta famosa batalla y reconstruyó, hizo toda una teatralización y una reconstrucción de este momento, digamos, ¿no? Sí, digamos que además fue una excelente película, ¿no? Sí. Exacto. Película. Bueno, la idea entonces es que nos queda en esta imagen, es bueno, fueron los norteamericanos, y efectivamente Estados Unidos tuvo durante la Segunda Guerra Mundial 400.000 muertos, lo cual es muchísimo. La mayor parte, un poquito más de la mitad, fueron en el Pacífico, en la guerra de los japoneses,
y el resto fue en Europa. Y justamente la imagen que nosotros tenemos de la guerra en Europa es un poco el desierto, el norte de África, las ratas del desierto y toda esa historia, un poco de Italia, el sur de Italia, y después básicamente, fundamentalmente Normandía, y la guerra en Francia y ya entrando sobre Alemania, ¿no? Bueno, pero parece como que hay alguien que se queda afuera, ¿no? Eh, en 1941, cuando los alemanes tenían a Inglaterra sobre las cuerdas, habían derrotado a Francia, habían invadido Francia. Yo no quiero caer tampoco en cierto sovietismo estrecho que escuché también en estos días diciendo Francia se rindió enseguida, entregaron las armas y se rindieron. No, en realidad Francia hizo lo que pudo frente a una maquinaria bélica que los superaba ampliamente por modernidad, por flexibilidad. Resistieron lo que pudieron, que no fue mucho, pero miles de franceses murieron para que los ingleses pudieran escaparse en Dunkerque, y de esa manera poder seguir la guerra. Unos pocos años se estrenó una excelente película también sobre Dunkerque, que se llama así precisamente, y sin embargo en esa película no aparece mucho el papel que jugaron los franceses bancando los trapos para que justamente los ingleses se pudieran retirar. Ujú. Inglaterra entonces derrotada en el continente, empieza a ser derrotada en África, y ahí es cuando los alemanes deciden atacar la Unión Soviética en la llamada Operación Barbarroja, y toman un avance espectacular, muy rápido, aparentemente imparables, pero bueno, esto no va a ser así. Hay un dato ahí importante, y es que más de 2/3 de las fuerzas alemanas fueron destinadas al frente oriental, es decir, a la invasión de la Unión Soviética, que se hizo con 3 millones de soldados. No todos eran alemanes, algunos eran aliados de los alemanes, había rumanos, había italianos, había croatas, había creo que húngaros. No sé si los húngaros intervinieron ya inmediatamente o después, pero básicamente eran alemanes. 3 millones de soldados fueron los que empezaron la invasión a la URSS, la Operación Barbarroja. Menos de la menor parte de su fuerza fue la que quedó destinada en Europa Occidental y la que combatió en África, por ejemplo. Este dato no es menor. Y curiosamente pensamos la guerra como la guerra en Europa Occidental, cuando la presencia de tropas alemanes era, insisto, 2/3 o más de sus fuerzas estaban destinadas a la Operación Barbarroja, al Frente Oriental. Pasamos entonces a la imagen 4. Y este es el mapa justamente del avance más grande que tuvo la Alemania nazi sobre la Unión Soviética. Al centro, primero se dirigieron en 2 direcciones, a Moscú y a Leningrado, y luego hacia el sur, tratando de llegar al Cáucaso para poder capturar los pozos de petróleo que les eran vitales y que no poseían. Estuvieron muy cerca, llegaron a 50 kilómetros de Moscú, no pudieron, fueron rechazados casi a las puertas, por decirlo de alguna manera, de la capital. No pudieron tomar Leningrado, y finalmente todo el esfuerzo se destinó a tratar de tomar la ciudad de Stalingrado,
que era una ciudad muy grande, muy industrial, y que era la puerta que le abriría la toma del sur de Rusia, la toma del Cáucaso. Va a ser en Stalingrado donde se va a definir, en cierta manera, la guerra. En África del Norte, se dio la batalla más importante. En realidad fueron dos batallas con el mismo nombre, en el mismo lugar. La batalla más importante se dio en el desierto, en Egipto, en el Alamein, que marca el punto máximo de expansión de los alemanes en África del Norte. En el Alamein son derrotados por los ingleses. Y la batalla del Alamein, voy a empezar a tirar algunos datos para después compararlos con otros datos. En la batalla del Alamein, que se libró entre octubre y noviembre de 1942, es decir, más o menos durante un mes, 1942, los alemanes perdieron 12.000 soldados. Y los aliados, básicamente británicos, perdieron 23.000. A pesar de haber ganado y haber hecho retroceder a los alemanes, tuvieron mayor cantidad de pérdidas, 23.000. En el año 44 se da la operación de desembarco naval más grande de la historia, que fue la de Normandía, entre junio y agosto del 44. En ese desembarco y en las batallas inmediatamente posteriores que se libraron para poder garantizar la permanencia en el continente, murieron 160.000 soldados aliados. Acá incluimos no solo norteamericanos, sino también ingleses, canadienses, franceses libres. Perdón, me estoy equivocando. En la operación de desembarco participaron 160.000 soldados en un primer momento. Luego vinieron unas oleadas sucesivas, pero el desembarco lo llevan adelante con 160.000 soldados aliados. Y las bajas que van a tener en el desembarco y en las batallas posteriores para garantizar, para asegurar el desembarco, va a ser de 20.000 soldados aliados, 20.000, y 40.000 alemanes. En un primer momento los alemanes tienen mucha menos bajas porque son los que están en la posición defensiva y el que defiende siempre tiene menos bajas que el que ataca, pero finalmente duplican la cantidad de bajas en la medida en que los aliados van avanzando. 40.000 entonces alemanes caídos, 20.000 aliados. Y, dato tampoco menor, murieron en esos días entre 15.000 y 20.000 civiles franceses por los bombardeos. Bueno, he mencionado estas cosas horribles como la cantidad de muertos que hubo en el Alamein o la cantidad de muertos que hubo en Normandía. En el medio hubo muchos más muertos también, por supuesto, pero ya que estamos con este mapa, vamos a mencionar que la Unión Soviética tuvo entre 25 y 27, según las fuentes, entre 25 y 27 millones de muertos. Recién decíamos que Estados Unidos tuvo 400.000 muertos en la guerra. La Unión Soviética tuvo 25 o 27 millones de muertos. La diferencia es escalofriante. Es absolutamente escalofriante. Uh-huh. Además que obviamente el territorio norteamericano no fue tocado, no fue bombardeado, salvo la base naval que estaba en el Pacífico, Pearl Harbor, mientras que el territorio soviético fue devastado. En la batalla de Stalingrado, que fue la batalla que decidió el destino de la guerra,
Los alemanes perdieron, y escuchen estas cifras, 775.000 soldados. 775.000 soldados. Y 108.000 soldados cayeron prisioneros. Y los soviéticos, nuevamente, pese a haber ganado, tuvo en una batalla, 1.130.000 soldados muertos. Terrible. 1.130.000 soldados muertos. Y a eso hay que agregarle 300.000 civiles muertos. Son cifras absolutamente escalofriantes. Uh-huh. Y además que la batalla, por eso la batalla de Stalingrado se la considera como la batalla más grande de la historia. No solamente por lo decisiva que fue, sino en términos cuantitativos. Y además fue muy larga, duró 6 meses, entre agosto del 42 y febrero del 43. Duró 6 meses y tuvo semejante número de bajas. La batalla fue la disputa por la ciudad, la cual se combatió casa por casa, ladrillo por ladrillo, casi prácticamente los alemanes llegaron a tomar toda la ciudad, pero en la operación Urano, la llamada operación Urano, los soviéticos hicieron un movimiento de pinza, los envolvieron y finalmente los derrotaron. Por otro lado, yendo más al norte del mapa, tenemos la ciudad en el Báltico, la ciudad de Leningrado. La ciudad de Leningrado fue sitiada por los alemanes por el sur y por los finlandeses por el norte. El sitio de Leningrado duró 2 años y 4 meses. En el transcurso de esos 2 años y 4 meses de sitio, murió 1.200.000 personas civiles. Murieron 1.200.000 personas de hambre, de frío y de enfermedad. Y además, entre la defensa y la operación de romper el cerco, murió 1 millón de soldados soviéticos. No tengo el número de bajas alemanas, también fue alto, obviamente. Como dato de color, digamos que, ya que hablamos de colores, también participó en el sitio de Leningrado la División Azul, que era la división de soldados españoles que mandó Franco en apoyo a Hitler, ¿no? La División Azul, dicen en algunos casos que incluso se llegaron a enfrentar contra españoles republicanos que estaban combatiendo del lado soviético. Bueno, básicamente lo que estamos hablando de cifras tan estremecedoras que uno puede sentirse tentado de decir, la guerra que yo creía que era la Segunda Guerra, eso no fue la Segunda Guerra. Eso no fue la Segunda Guerra fue esta que estamos contando ahora. Lo que los soviéticos llaman la Guerra Patria, la Gran Guerra Patria. La Gran Guerra Patria. Y no hay prácticamente una familia, no hubo en la Unión Soviética prácticamente una familia donde no tuviera un caído en esta guerra. Podemos ver la imagen 4. Eso que vemos ahí, esta foto es del año pasado en realidad, pero esto es una manifestación que se da todos los años, el Día de la Victoria, todos los 9 de mayo, que es lo que llaman el Regimiento Inmortal. Los ciudadanos, en este caso rusos, salen a las calles con las fotos en su momento de sus padres o de sus abuelos o de sus tíos muertos en la guerra,
ya a esta altura de sus bisabuelos en muchos casos, pero la tradición se mantiene, son manifestaciones realmente masivas, porque, como decíamos, no hay prácticamente familia que no tenga algún caído en la Segunda Guerra, o en la Gran Guerra Patria, como le llaman ellos. Y estas manifestaciones son bastante conmovedoras porque van con las fotos. Bueno, tiene un significado muy, muy fuerte, muy profundo para los rusos de hoy en día. Pero lo que estamos asistiendo es un negacionismo muy grande sobre el papel que jugó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial en la prensa occidental. Obviamente en el contexto de esta guerra que se está librando en suelo ucraniano entre Occidente y la actual Rusia. El otro día en el acto, Vladimir Putin en su discurso tuvo, yo diría que dos gestos de grandeza. Y no tengo miedo de decirlo así, tuvo dos gestos de grandeza. El primero fue recordar a los rusos, porque esto es una fiesta patriótica rusa, recordar a los rusos que no solamente los muertos eran de ellos, sino también de todos los pueblos soviéticos. Y recordó especialmente a los ucranianos, los bielorrusos, recordárselos a los ucranianos, aparte tiene una carga política muy particular, a los ucranianos, a los bielorrusos, a los armenios, a los azeríes y a todos los ciudadanos de las repúblicas soviéticas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que no intentó apropiárselo como algo propio de los rusos, sino recordar que esto es algo propio de todos los países que pertenecieron a la Unión Soviética. Perdón, si no me equivoco, en todas las ex repúblicas soviéticas y algunos de los países satélites se sigue celebrando también el Día de la Victoria, no solo en Rusia. Bueno, en Ucrania no. Bueno, sí, ahora no, pero sí se celebraba. Me refiero a todos los demás, ¿no? Sí, por supuesto, en los Bálticos y en Ucrania no, porque están en una onda de no solo rusofobia, sino soviético-fóbica. Sí. Y de reivindicar y rehabilitar de figuras que incluso fueron colaboracionistas con los nazis, como por ejemplo Stefan Bandera. Pero Europa Occidental también vació de contenido porque han inventado el Día de Europa. Lo llaman Día de Europa. Y no nos olvidemos que para Europa Occidental Rusia no es Europa, ¿no? Los criterios geográficos son muy lábiles según las posiciones políticas que se tengan. El otro gesto de grandeza que tuvo fue recordar a los aliados y recordar los sacrificios y las muertes que tuvieron los demás países aliados. Y eso incluye a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos y a todos los demás. Entonces, por eso digo, me parecieron dos gestos realmente de grandeza, de primero no apropiárselo como algo de Rusia, y además recordar también el esfuerzo y los sacrificios que hicieron y los sufrimientos que padeció también Europa Occidental y también Estados Unidos. Y digo, justamente cuando en Occidente se está negando, se está ocultando, se está tergiversando el papel que tuvo la Unión Soviética en esa guerra, más allá de las simpatías que se puedan tener o no por el régimen soviético, pues esto no es independientemente de eso. Yo quería mencionar un caso que me llama poderosamente la atención. Hay un youtuber español que se hace llamar Gemi2,
que tiene un canal específico dedicado a historia de la Segunda Guerra Mundial. Y era un canal que yo cada tanto lo veía y me parecía realmente bueno, porque se manejaba con criterios muy objetivos, siempre con cifras, siempre citando fuentes. Realmente era un trabajo muy interesante lo que hacía este señor Jimmy Tu con su canal sobre historia de la Segunda Guerra. En 2018 hizo un programa corto, pero que giraba en torno a el mito, lo que él llamó el mito de el programa de préstamo y arriendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y en menor parte Inglaterra apoyaron materialmente a la URSS. Enviaron armamento, enviaron transportes, enviaron motores, alimentos, armas. Hay alguna que otra foto en la cual se ve a soldados del Ejército Rojo entrando a Berlín con un tanque Sherman, por ejemplo, que es una foto bastante curiosa. Pero lo que Gemitu decía era que no hay que sobredimensionar esa ayuda, porque en realidad empezó a llegar de manera considerable a partir del año 43. Y empezó a llegar cuando la guerra ya estaba decidida, cuando el mayor esfuerzo y el mayor sacrificio ya había sido hecho. Entre el 43, 44 y 45 los alemanes no hicieron más que retroceder. Y la guerra ya estaba cocinada. Bueno, esto lo hacía acompañado de la cantidad de cifras, la cantidad de tanques, la cantidad de barcos, la cantidad de aviones que recibió la URSS, y además lo comparaba con la ayuda que había recibido Inglaterra de Estados Unidos, que obviamente era extraordinariamente más grande, ¿no? Bueno, lo interesante del caso es que en febrero del 22, cuando empieza la guerra proxy en Ucrania, este señor Jimmy Tu cambia totalmente el eje de su programa y se empieza a dedicar a la guerra en Ucrania. Pese a ser un canal de historia de la Segunda Guerra Mundial, se dedica a la guerra en Ucrania y pierde totalmente la objetividad, la mesura, el carácter centrado, riguroso que venía teniendo, y se pone a hacer directamente propaganda pro-OTAN, en el cual encuentra grandes victorias militares de Ucrania que en la realidad no existen. Obviamente el ejército ruso es desastroso, son todos borrachos, bueno, no paran de caer como moscas. Y empezó a inventarse una película que en la realidad no existe, aunque es bastante también bastante común en muchos otros canales. Pero llegó al extremo, y esto viene a cuento de lo que estábamos hablando, llegó a cuento de hacerse una autocrítica del video que había hecho en 2018. Diciendo que en realidad estaba confundido, que primero dijo que se había malinterpretado, después dijo que se había confundido, y todo eso para concluir que la Unión Soviética no hubiera podido ganar jamás la guerra si no hubiera recibido la apabullante ayuda militar de los Estados Unidos, que son los verdaderos héroes, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de todas maneras, creo que las cifras de muertos, de caídos que hemos dado antes son bastante elocuentes. Bastante elocuentes. Otro aspecto que quería mencionar también es que los alemanes, cuando avanzaron sobre la Unión Soviética, avanzaron tanto, llegaron hasta a la línea Moscú, Stalingrado, en el camino arrasaron, pero además también
destruyeron gran parte del Ejército Rojo. Y esto se debió a, básicamente, esto hay que decirlo también, a la propia impericia que tuvo la dirección soviética, que por un lado el Ejército Rojo había sufrido muchísimo las purgas de los años 30. Quería mostrar la foto número 6. Ahí vamos. Estos son los 5 primeros mariscales que nombró la Unión Soviética en el año 1935. ¿Sí? En el 35 se nombraron a los primeros 5 mariscales de la URSS. En el año 38, 3 de estas fotos ya habían sido ejecutados. Entre ellos, el más brillante de todos, que era el mariscal Tukhachevsky. Y los que quedaron fueron el señor que está parado de bigote y el señor que está sentado en el medio. Todos estos habían participado, eran viejos veteranos que habían participado en la guerra civil de la Revolución Rusa. Bueno, cuando comienza la invasión alemana, el ejército soviético no solamente había sufrido mucho las purgas de los oficiales más capacitados, sino que además había quedado aferrada a una doctrina militar muy obsoleta, muy atrasada. Para dar un ejemplo, el señor de bigote que está parado atrás de todo se llamaba Budovny, el mariscal Budovny, y era un general de caballería. Y durante la guerra civil, la caballería roja jugó un papel muy importante. Pero este señor, durante la Segunda Guerra Mundial, seguía asegurando que la caballería era más decisiva que los tanques. Y el otro señor del medio, que es el que sobrevivió, se llamaba Voroshilov, fue ministro de Defensa, era íntimo amigo de Stalin, también era un personaje bastante conservador en lo que hacía a doctrina militar. Bueno, los desastres que padeció la Unión Soviética obligó a que se reconsiderara esta doctrina, que sobre la marcha se reviera. Estos 2 sobrevivientes fueron parcialmente dejados de lado y se le empezó a dar más protagonismo a una camada de jefes que se habían formado en los últimos años, y entre ellos el más famoso de todos, el mariscal Zhukov, que lo tenemos en la foto 7. Ahí está. Zhukov, Konev y otros tantos fueron los que, en definitiva, levantaron, pusieron en pie, cuando ya parecía que el Ejército Rojo estaba caído, lo pusieron en pie y lo llevaron a la victoria. Otro elemento también es que Stalin había firmado el famoso pacto, en realidad lo firmó su ministro de Relaciones Exteriores, que era Molotov, famoso pacto Ribbentrop-Molotov, que era un pacto de no agresión en el año 39, y Stalin estaba convencido de que Alemania iba a respetar ese pacto. Y cuando llega la información de que había información de inteligencia, que había acumulación de tropas alemanas en la frontera, se negaba, seguía asegurando de que esto no iba a suceder. La inteligencia británica también tenía la información de que Alemania iba a atacar a la Unión Soviética, pero esa información no la compartieron, porque justamente estaban esperando que se produjera esa invasión, porque los británicos sabían que eso iba a aliviar la presión que estaban soportando en África y en las propias costas del Canal de la Mancha. Bueno, y
uno de los espías más increíbles que hubo en la historia de las intrigas y del espionaje, un señor que se llamaba Sorge, que era alemán, era un comunista alemán, que trabajaba en la embajada alemana en Japón y era espía soviético, porque era comunista. Había mandado la información de la fecha exacta de la invasión alemana y también fue esta información rechazada. No obstante, sí le creyeron cuando Sorgen mandó otra información que fue clave para la guerra, que fue la de que Japón no iba a atacar a la Unión Soviética. Y esto permitió a la Unión Soviética mover hacia la línea Moscú, Stalingrado, Leningrado, mover todas las tropas que tenían en el oriente, en Siberia, en previsión de un ataque, de un ataque japonés. La información que de Sorge fue vital, y dicho sea de paso, Sorge fue descubierto y fue fusilado por los japoneses. Bueno, tenemos una foto, la número 8, es simplemente una imagen de lo que fue la batalla de Stalingrado, ciudad que quedó totalmente destruida, totalmente en ruinas. Como decíamos, murieron 300.000 civiles, además del 1.130.000 de soldados soviéticos que murieron en esa batalla, la más larga, la más sangrienta, la más grande de la historia universal. Y la última foto es la foto 9. Perdón, no la incluí, pero la voy a subir. Había entendido que no había que subirla acá. Ya la subo. Si querés ir hablando mientras. No, simplemente era una foto de la ciudad de Volgogrado, que es como fue rebautizada Stalingrado, la ciudad de Volgogrado hoy en día, y básicamente el monumento. No, esa no me llegó, ¿eh? No, pensé que era la del logo de los 80 años. Bueno, entre la 8 y el logo hay una 9 que tiene que estar. Pero bueno, no importa, era simplemente mostrar el monumento. Creo en su momento fue, no sé si sigue siendo, el monumento más alto del mundo, la estatua más grande del mundo. A ver si la puedo Era subir. la estatua que representaba la victoria soviética en las colinas de Stalingrado o de Volgogrado, como se llama hoy en día. Y de hecho, hay ciudades en Europa Occidental donde la batalla de Stalingrado fue conmemorada. En París hay calles, hay estaciones de subte que se llaman Stalingrado. En otros países, creo que en Bélgica. Ahí está. Esa es la foto 9. Eso Exacto. simplemente queríamos acá está. Es una de las figuras más emblemáticas cuando se hablaba antes de la Unión Soviética, o hoy en día cuando se habla de Rusia. Esta es una de sus figuras más emblemáticas. Sería como la Estatua de la Libertad para los norteamericanos, o la Torre Eiffel para los franceses. Para los soviéticos en su momento y los rusos, pues es esta estatua, que está no en cualquier lugar, sino que está en ese lugar preciso que es donde se libró esa tremenda batalla. Lo que Europa Occidental tenía que reconocer, por lo tanto, el aporte soviético, pero en la medida en que la Guerra Fría se va desarrollando, tiende a minimizarse, a olvidarse, a ocultarse un poco. Y además el efecto de la industria cultural, ¿no? Que esto que decíamos al principio, que yo contaba al principio, bueno, nos formamos viendo películas de guerra, donde son siempre los norteamericanos, y no hay mucha referencia a la otra guerra, hasta que uno descubre que la otra guerra fue realmente la guerra, fue realmente la guerra. Y
Y bueno, con la caída de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética más precisamente, hubo una cierta apertura occidental, una mirada de rescatar un poco el papel de los soviéticos en la guerra, pero fue una mirada también muy sesgada, muy distorsionada, uno de cuyos ejemplos más claros es la película Enemigo al Acecho, ¿no? Enemigo al Acecho es una película, si bien el director es canadiense, es una película que podríamos llamar hollywoodense. La historia de dos francotiradores, el francotirador soviético más importante de la Segunda Guerra Mundial, que se enfrenta a un hipotético francotirador alemán que en la práctica, que en realidad no existió, lo inventan para la película, este enfrentamiento individual en medio de la catástrofe, de la crueldad que es la batalla de Stalingrado. El problema es que tenemos en esa película es que vemos que, por ejemplo, al comienzo los soviéticos mandan andanadas de soldados al frente desarmados, pues no tenían armas, entonces mandaban a soldados a atacar sin ningún arma, que por supuesto los alemanes los barrían, este, eh, bueno, algo totalmente absurdo. Nadie va a mandar a su propio ejército sin armas a atacar para que los barran. O sea, estupidez. También hay otras estupideces, como por ejemplo, aparece mucho en esa película de los comisarios políticos, que eran muchachos de temer, por cierto, pero en la película aparecen que se pasan todo el tiempo matando soldados soviéticos. Al final uno no termina de entender quién es al final uno no, por momentos duda de quién es el verdadero enemigo de los soldados soviéticos. Bueno, esa es la mirada occidental. Ahora, el punto de inflexión nuevo que vamos a encontrar es la guerra en Ucrania. Y a partir de ahí hay nuevamente una negación del papel soviético, del papel que sufrieron durante la guerra y del papel que jugaron en la guerra. Este, y de hecho, la hipótesis es, bueno, si la Unión Soviética no hubiera sido atacada, no hubiera entrado en la guerra, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Hubieran ganado los alemanes, bueno, no sabemos, eso es historia contrafáctica, pero los hechos son los que hemos descrito hasta ahora. Y el otro día yo leí una nota en el diario El País español que decía cómo Putin reescribe la historia. Y en realidad no está reescribiendo la historia, está diciendo lo que en realidad fue, pero lo que siempre dijeron. Pero marcando justamente esas dos cosas que yo dije me parecieron como dos gestos de grandeza. La primera es decir, esto no es solamente de los rusos. Esta fue la guerra patria de todos los países que integraron la Unión Soviética y de todos los que murieron en esa guerra. Y el segundo es reconocer el sacrificio y la muerte de los demás aliados, cosa que los aliados parecen no querer reconocer. Nunca lo van a hacer. Esto nos lleva, bueno, lo que decíamos al principio, la disputa por el pasado es en realidad la disputa por el presente. Siempre se ve el pasado desde el presente y cuando el pasado es terreno de disputa es porque es terreno de disputa sobre el presente. Y la disputa sobre el presente y la disputa sobre el futuro. Parece un juego de palabras, pero bueno, es así. Lo que está en juego es el futuro de la humanidad, como siempre. Es la dialéctica. Así es, compañero Guido. Bueno, excelente como siempre, Claudio. Como siempre, un lujo disfrutar de tus charlas. Así que vas a seguir estando presente en nuestro canal.
Bueno, muchas gracias por abrir este espacio, abrirme este espacio. Muchas gracias por lo que decís, pero además, viste que hemos logrado ser más breves esta vez. Sí, 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 porque algunos programas se nos pasan Se nos han de- hecho un poco del, largos. del reloj. Sí, 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 sí. Esta vez logramos hacer una cosa más acotada. Exacto. Acotada. Lo que pasa es que hay algunos temas que no los puedes terminar, digamos, ¿no? Son inabarcables. Pero está bien, están llevando el tiempo que ameritan, digamos, ¿no? Así que eso está bárbaro. Bueno, Entonces, muchas gracias y nos no, veremos en algún otro, con algún otro. nos estamos viendo pronto, estamos ahí armando alguna próxima tertulia que ya le debemos. Nos debemos a nosotros y los debemos a los que nos van mirando. Así que, bueno, solo me queda despedirme de vos, Claudio, hasta muy pronto, y despedirme de todos ustedes hasta muy pronto también. Como siempre al final les digo, les agradezco que estén acá y les solicito y les anuncio la posibilidad de que sigan sumando suscriptores, que como siempre digo, vienen creciendo día a día, vamos creciendo en suscriptores y vamos ampliando el ámbito del debate. Así que será hasta una próxima, hasta muy pronto, Claudio, y ya estamos preparando el próximo especiales. Bueno, Adiós. nos vemos, gracias, chao. Adiós, adiós. Chau, chau.